Bien, ahora vamos a tratar de resolver un problema que tenemos en el tema 1, que es muy importante, oscilaciones. Vamos a resolver un caso muy sencillo, que es el péndulo simple. Ya he escrito aquí algo, entonces vamos a tratar de resolver el movimiento y ver su movimiento con ayuda de este programa. Y lo primero que necesitamos es, naturalmente, las ecuaciones que gobiernan ese movimiento, o sea, aplicar las leyes de Newton. Vamos a hacerlo. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos aquí, ¿no? Vamos a hacerlo lo más bonito posible. Tenemos aquí la vertical. Tenemos aquí mi bola. Aquí esta bolita. ¿De acuerdo? Masa M. Esto sigue un movimiento, naturalmente, oscilación, y vamos a hacerle aquí, esta es la posición vertical, con respecto a esto. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir lo que os han enseñado, que es, primero, seguir un orden. Diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo. Aíslo mi cuerpo. ¿De acuerdo? Lo tengo ahí. Y dibujo las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo. Fijaos que esto se le enseña al personal en un orden así. Haz primero esto, luego esto, luego esto. La verdad es que es todo de un golpe, porque ahora mismo voy a dibujar vectores y ya implícitamente estoy pensando en qué sistema de referencia lo voy a resolver. Y el sistema de referencia va a ser un sistema de referencia inercial, porque lo digo yo. ¿De acuerdo? Voy a considerar que está montado aquí en el aula y ese sistema de referencia es inercial, es una buena aproximación. Si yo estuviese pensando va a ser no inercial, tendría que añadir a las fuerzas reales fuerzas ficticias, o sea, lo que dejamos ayer a punto de caramelo. ¿Entendido? O sea que ya estoy pensando que es implícitamente... Uy, perdón. Inercial. Es decir, que solo me tengo que preocupar de las fuerzas reales. Eso es entender. Bien, pues tengo naturalmente el peso. ¿Y qué más fuerzas tengo? Está unido a una barra de masa despreciable. Por cierto, no he puesto la longitud. O sea que datos tenemos M, la longitud es L, si queréis. Nos dan también la gravedad, G. Todos estos son datos que me están dando de mi problema. ¿Entendido? Entonces teníamos aquí mg y la tensión que ejerce, o la fuerza que ejerce la barra o la cuerda de masa despreciable sobre mi cuerpo. ¿Entendido? Bien, hay más fuerzas, no considero el aire, por lo tanto, si no, podríamos considerarlo, pero eso más, o sea, es lo más sencillo posible. Son todas, ahí tenemos todas. Segundo paso, aplicar las leyes de Newton. Aplicar la segunda ley de Newton, que lo que me dice es que suma vectorial, la suma de las fuerzas que están actuando, va a ser igual a la masa por la aceleración. Perfecto, no hay ningún problema, es esto. Suma vectorial, que no quiero ver ningún signo menos en un papel. Suma de vectores, los signos aparecerán menos o más en los pasos siguientes. ¿Está claro? O sea, la segunda ley de Newton es la suma vectorial de los vectores fuerza. Vale. Tercero, ¿qué tenemos? Pues situar el sistema de referencia. Fijaos que ya implícitamente estaba pensando, si no tendría que haber, en esta expresión tendría que haber sumado otros términos, si fuese no inercial. Por eso digo que es todo un conjunto, realmente es todo un bloque. Si uno tiene práctica, le sale rápidamente. Sistema de referencia con los ejes, ¿no? Con los ejes y demás correspondientes.
pendientes, etcétera, el origen temporal, bla, 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 todas esas cosas. Y ahora, ¿qué ejes vamos a escoger? ¿Qué ejes vamos a escoger? O sea, ahora sois vosotros los dueños y señores del problema. Eso es vuestra decisión. Bueno, ahora va a ser la mía, que lo voy a resolver yo, pero es vuestra decisión. Es decir, que uno puede escoger los ejes y el sistema puede ser cartesiano, no, lo que él decida. Al final el problema es un problema único, o sea, que el resultado tiene que ser el mismo para todos. Pero claro, uno ve que las ecuaciones pueden ser más sencillas o más complicadas dependiendo de cómo escoja uno los ejes. Mi recomendación siempre es, cuando tenemos trayectorias curvilíneas, en este caso una circunferencia, es utilizar los ejes intrínsecos al movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que podría haber escogido aquí X e Y, horizontal, vertical, se puede resolver, o hacer lo que yo voy a hacer, que es dibujar aquí sobre mi dibujo un eje. Fijaos que esto es una foto, ahí se encuentra la bola en un instante, el eje tangencial, bueno, me ha salido justo, no, me tenía que salir perpendicular a T, a ver si lo veis un poco con un cierto, la intención es que fuese, y el eje, naturalmente, radial, apuntando hacia, vamos a poner ahora los sentidos, bueno, apuntando hacia adentro, ¿no? Le podía llamar X, Y, como me diese la gana, le voy a llamar C, para que os deis cuenta, centrípeta. Y el otro, bueno, el otro, ¿hacia dónde? Fijaos que la dirección es tangencial, no, ahí no hay duda, pero el sentido, ¿hacia arriba o hacia abajo? Pues esa es una pregunta, puntos suspensivos, que vamos a resolver más adelante. Fijaos, o sea, ahora mismo os estoy llamando la atención sobre una cosa. Esto os lo encontraréis un montón de veces, o este problema se lo encuentra uno muy fácilmente. Y no piensa sobre una cosa tan importante como es esta. Es decir, que de eso puede depender que lo estéis haciendo bien o mal, así, directamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para obligaros a pensar todavía más, que yo podría decir esto es así, y nadie abriría la boca para mi desgracia, para vuestra desgracia, porque entonces no se entendería. Y entonces, en un momento posterior, si tenéis que resolver, a lo mejor decís, ¿cómo era esto? ¿Más o menos? ¿O cómo era? Entonces lo dejo así abierto un poco. Bien, este es el eje tangencial, sin poner el sentido. Y ahora, pues es descomponer naturalmente en este sistema de referencia la segunda ley de Newton, a ver qué es lo que tenemos. Y lo voy a hacer en otra pantalla. Tenemos aquí esto, tenemos aquí las fuerzas. Esto lo teníamos así, este no sabíamos todavía, este es el tangencial, y teníamos aquí MG, esto es, bueno, primero para el, voy a ponerlo para el eje radial hacia adentro. Tengo que descomponer, supongamos que medimos los ángulos, yo tenía aquí, ¿no? Esta era la vertical, voy a medir ángulos, por ejemplo, con respecto a la vertical, tita, es decir, que esto es tita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es tita. ¿Qué tenemos para esto? Positivo, ahora estoy descomponiendo, T, ¿no? La componente de esta fuerza a lo largo del eje centrípeto es más T. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el peso? El peso tiene una componente negativa, ahora es cuando aparecen los signos menos. Menos mg coseno de tita. ¿Entendéis? Y esto tiene que ser igual a la masa por la componente a lo largo de ese eje de la aceleración, que es la aceleración centrípeta. Bueno. Luego, para el eje tangencial, tendríamos, ¿tiene T una componente? No, es perpendicular, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí, ahora depende, si es positivo hacia aquí sería mg seno de tita, si es positivo hacia allá menos mg seno de tita, es decir, que tendremos aquí la incógnita de
¿qué será? Más menos mg seno de tita igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Se ha entendido? Bueno, vamos a recordar un poco entonces aquí la aceleración centrípeta, que era v cuadrado, el módulo de la velocidad, dividido por el radio de la trayectoria, que es L, en este caso estoy utilizando L, o bien, si lo quiero poner, fijaos que estoy trabajando, ya habéis visto que parece, he dejado caer el ángulo, voy a ponerlo todo en función voy a intentar ponerlo todo en función del ángulo tita. Entonces uno diría m, L, por la velocidad angular al cuadrado. No voy a utilizar, ahora podría escribir omega cuadrado, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque omega lo voy a dejar, esa letra, la voy a dejar explícitamente para la frecuencia angular. Si yo trabajo con 2 omegas, podría hacerlo siempre diciendo, os va a liar. Es decir, ahora no voy a utilizar, una cosa es, y os lo advertí el otro día, en este problema, una cosa es la velocidad angular y otra cosa es la frecuencia angular. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? La frecuencia angular tiene que ver cómo se va a repetir el movimiento. La velocidad angular es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Es decir, que en este caso, ya que es la velocidad... Uy, ¿dónde tengo yo? Aquí esto, como es la velocidad angular, va a ser la derivada del ángulo con respecto al tiempo elevado al cuadrado. Tita punto. Tita punto es... es la velocidad angular y apuesto que os daréis cuenta de que depende del tiempo. El ángulo va a depender del tiempo, la velocidad angular depende del tiempo. Es decir, tita es la posición angular. Tita depende del tiempo y tita punto depende también del tiempo, por supuesto. ¿Qué ocurre aquí con la componente tangencial? Tendremos la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, o bien, si lo quiero expresar en función del ángulo, ¿qué tendríamos? L, el radio de la trayectoria, por lo puse el otro día, por la aceleración angular. Es decir, la derivada segunda, tita 2 puntos, es lo que yo llamaba el otro día alfa, ¿recordáis? La aceleración. Es la aceleración angular. Pues vamos a poner aquí las ecuaciones. Tendremos entonces una, por ejemplo la de arriba, será t, resumiendo, menos mg coseno de tita, igual a m, l, tita punto al cuadrado. Y la 2 será más o menos, esto ya lo tenemos que decidir, ya falta menos, seno de tita igual a m, l. Un sistema, voy a borrar aquí arriba, hasta ya no lo necesito. Esto es un sistema de dos ecuaciones, dos ecuaciones diferenciales, porque hay derivadas, pero es un sistema de dos ecuaciones. Olvidaos por un momento que tengo ahí la función tita, ¿no? Y sus derivadas. ¿Lo estáis viendo? Tengo coseno de tita, seno de tita, la derivada de tita con respecto al tiempo, la derivada segunda de tita con respecto al tiempo dos veces. Sistema de dos ecuaciones con ¿qué incógnitas? Si fuese un sistema de ecuaciones algebraico, uno diría como mucho puedo resolver dos incógnitas. Aquí también, ¿cuáles son las incógnitas en mi problema? Hombre, tita, cita, es evidentemente, hombre, es una. Esa espero que todo el mundo se diese cuenta de decir, hombre, es una pregunta tonta, ¿sí? Es una pregunta tonta. ¿Y la otra? Hay otra. Fijaos, L, M, G, todos son datos. ¿Qué nos falta? T, por supuesto.
la fuerza que ejerce esa cuerda sobre la bola o la barra esa con masa despreciable. Es una incógnita, cambia, o sea que también depende del tiempo. Para que no os quede duda, lo pongo ahí también, depende del tiempo. Por si acaso alguno piensa que es una constante, de eso nada, nada. Bien, y ahora sería simplemente decir, bueno, pues resolverlo. Fijaos que esto todo está bien, ahora tenemos que decidir el más menos, pero me voy a centrar en una. De las dos, voy a atreverme a decir, hay una que es más importante que otra, que es la número 2, no la número 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente yo lo que me estoy preguntando es la posición en función del tiempo. O sea, desde mi punto de vista esa es la que, de acuerdo, más... Y ahí no me aparece T explícitamente, es decir, yo puedo resolver esto, la 2, suponiendo que yo lo pueda resolver, luego la metería en la 1 si lo que me interesa es la tensión. ¿Entendéis? Pero aquí no me aparece la tensión, es decir, que yo esta la puedo resolver independientemente de esta. ¿Os dais cuenta? Por tanto, desde ese punto de vista es como más importante. Si bien las dos son la segunda ley de Newton, las dos son las ecuaciones del movimiento. Pero yo voy a nombrar en este problema, voy a decir no en plural, voy a decir la ecuación del movimiento es esta. Es decir, siempre que diga ecuación, quiero la ecuación del movimiento, ya sabéis que lo que estoy pidiendo son las leyes de Newton. ¿Está claro? La ecuación que describe el movimiento, me voy a decir que es, todavía no he decidido esto. Voy a borrar lo otro. Entonces lo que tenemos aquí, esta es la importante. Bueno, y ahora tenemos que decidir, más o menos. Si alguien tiene curiosidad y piensa que le va a salir lo mismo, no hay cómo probar. Luego, dentro de un rato, vais a poder probar, si tenéis curiosidad, y veréis que son dos ecuaciones diferentes. Son dos problemas diferentes. Entonces, no va a ser así. Por lo tanto, es muy importante ahora. Es de decir, de tengo el problema bien a tengo el problema mal. Aquí es blanco o negro, aquí no es grises. Aquí es... ¿Cuál de los dos es? Es decir, que estoy pensando en esto o esto. Ahí he hecho una foto. Cuando he hecho el diagrama del cuerpo libre, lo que he hecho ha sido una foto. Vuestra respuesta natural, después de lo que hemos discutido, hablado en clase, sería, Miguel, hombre, si esa foto corresponde al movimiento del cuerpo cuando está subiendo, yo pondría el sentido positivo hacia arriba. Si corresponde a una foto cuando está bajando, lo pondría hacia abajo. Esa sería, digamos, la respuesta que esperaría de vosotros. ¿Por qué? Porque yo el otro día os dije que ese sería el sentido que hay que escoger, que en el eje tangencial no hay elección. Es decir, tienes tú que fijarte en la velocidad y escoges el sentido de la velocidad. Entonces, ¿no? Sube o baja. Ya, pero aquí hemos hecho otra cosa implícitamente, que es escoger el sistema de referencia. Fijaos que no es solo los ejes, sino también el origen temporal y el origen de θ. ¿Habéis visto? ¿Dónde estoy empezando a contar los ángulos? Desde abajo. Es decir, que θ está creciendo. O sea, si esto era, ¿no? Tenía por aquí, θ está creciendo de esta manera. Es decir, que ese es el sentido positivo del movimiento. θ crece, por lo tanto se mueve hacia arriba. ¿Entendido? Si eso es así, ¿cuál de las dos signos es el correcto? Fijaos que entonces tendría que esto sería lo correcto. Y lo que tendríamos aquí es, voy a borrar, menos mg seno de θ menos mg seno de θ igual a ml derivada segundo de θ con respecto al tiempo 2 veces. Esta es la ecuación
correcta del movimiento. Fijaos, esto que acabo de hacer, uno lo lee en un texto, en un libro y pasa, o el profesor pasa como un tanque sobre ello, muchas veces me atrevo a decir sin decir ni pío. O sea, yo podría haber hecho esto sin haber dicho nada y la actitud normal es no poner en duda lo que no debería ser la vuestra. O sea, yo os invito a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el por qué es el por qué. Porque tú estás escogiendo, aunque son ángulos, tú estás escogiendo cómo es el origen, hacia dónde estás moviendo los ángulos positivamente. Entonces ahí el pensamiento de una persona decir, oye, yo podría haber escogido los ángulos también de otra manera, empezando desde otro lado. Por supuesto, empezáis desde donde os dé la gana. Por ejemplo, os voy a dar una idea. Si yo escojo los ángulos midiendo desde arriba, por ejemplo, la bola ahí. Y ahora, cuidado, este tita no es el otro tita, o sea, ahora estoy utilizando, si queréis, voy a coger otro nombre para que no, en fin. Entonces, fijaos que estoy diciendo, empiezo aquí verticalmente y cuento en este sentido. Ahora, ¿cómo sería el asunto? Ahora tendríais también aquí que, incluso lo podéis hacer por acá, ¿no? Me da igual. MG, T. Y ahora tendríamos que en vez de un signo menos, sería un signo más. ¿Está claro? Es decir, que ahí podéis ver cómo cambian las ecuaciones. Cambia también, o sea, tenemos arriba y abajo las dos ecuaciones, tenéis que ver cómo cambian. ¿De acuerdo? Fijaos que ahora en este caso, porque, fijaos, si es que, no sé, soy tan desconfiado que realmente aquellos que dicen, ¿por qué será tan desconfiado Miguel? Pues es cierto, a lo mejor es molesto para vosotros, para ciertas personas es molesto. Aquí no he dibujado explícitamente el eje tangencial, lo voy a hacer. Sería positivo, fijaos, está creciendo en este sentido, por lo tanto, ahora sería... Y ahora, ¿cómo tendría que ser la proyección? Claro, aquí me sale más mg, lo correspondiente al ángulo. O sea, si teníamos aquí esto sería, ¿no? Phi, pues entonces tendríamos el ángulo correspondiente, signo más. ¿Lo veis? ¿Entendido? O sea, que no cae del cielo, sino que viene dado por el sistema de referencia. Fijaos lo importante que es el sistema de referencia. Voy a borrar esta... Porque claro, yo lo estoy haciendo para el otro, no voy a estar simultáneamente resolviendo para los dos, que eso ya es el colmo del colmo. Aunque no os preocupéis que lo haremos más adelante. Uno diría, aquí una objeción diría, hombre, Miguel, un péndulo así, incluso por arriba, raro, ¿no? ¿Por qué tan raro? Porque estáis pensando en una cuerda. ¿Y por qué tiene que ser una cuerda? Una barra, puede ser una barra de masa despreciable y entonces el movimiento es ese, ¿no? Ningún problema. Otro, podéis probar a empezar en horizontal los ángulos, hacia arriba positivos o positivos. Entonces veréis, si lo intentáis, cómo cada vez cambian las ecuaciones de acuerdo a ese sistema de referencia. La solución es única. Vale, pues vamos a ponerlo, esto a reordenarlo. Esta es la ecuación que describe el movimiento, pero los físicos tienen una manía que es, y ahora es puro formalismo, es decir, normalmente se pasa todo lo que tengamos explícitamente, todos los términos en los que aparezca explícitamente el ángulo, en función del tiempo, en este caso el ángulo, la posición, lo que fuese, se pasan todo a un lado de la igualdad. Y los que no, se dejan en el otro lado. Por ejemplo, funciones que dependen del tiempo o constantes, tendríamos en este caso m, l, tita, dos puntos, mg, seno de tita, igual a 0. Bueno, m y m, eso ya estaba claro que se nos iba. Y ahora otra manía es que el primer término, esto es una ecuación diferencial. ¿Diferencial de qué orden? De segundo orden. Uno se fija en la derivada, en las derivadas, hasta dónde derivamos como máximo, hasta la segunda derivada de la función.
Es una ecuación diferencial de segundo orden, no es lineal. No es lineal. O sea, cuidado que esta no es lineal. Bueno, y otra manía es que el término de mayor orden no tenga constante delante multiplicando. O sea, que si divido por L, tendré... Es decir, que bueno, así me quedará... ¿Entendido? Y ahora de aquí lo que necesitamos es la solución, es resolverlo. Bueno, o sea que la parte física, digamos, llega hasta ahí. Que se trata de un problema en un ejercicio y no se llega a eso bien, está todo mal. Tan simple como el signo. Fijaos, cómo es una zona minada. Si en vez de hubiese sido ahí un signo más, un signo menos, ponéis un signo más, está todo mal. Así de simple. Sencillo a la hora de corregir, por otra parte, claro. Y ahora viene la parte, digamos, mecánica, de decir, pues hay que integrar eso. Bueno, en principio también tenéis una asignatura, ¿no?, con ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿no?, simultáneamente ahora o ya en primero. Ahora, ¿no? O sea, que os están hablando un poco de estas cosas. Bueno, ¿para qué si yo tengo el ordenador? Y en principio, ahora lo que vamos a ver, decir, resolverme, imaginaos, ya tenéis la asignatura de ecuaciones diferenciales hecha, y os digo, me lo resolvéis, es una ecuación chupada, muy chupada en el sentido de sencilla, muy corta, ¿no? Es cortísima. Qué desgracia, no tiene solución. Bueno, vamos a ver, depende de cómo lo digan los matemáticos. No tiene solución algebraica finita, es decir, con un número finito de términos. Tiene solución que es una serie infinita. Para mí eso, como físico, como Miguel, para mí no es una solución algebraica. Es decir, algo que tenga un número finito de términos de funciones matemáticas. No lo tiene. Eso sí de simple. Fijaos. O sea, que no confundáis que algo sea complejo con que no tenga solución. Puede ser simple y no tener solución. ¿Está claro? Pero la podremos resolver numéricamente, efectivamente, es lo que vamos a hacer. La solución que obtenemos aquí es la solución general a nuestro problema. Pero claro, resolver lo que es, al resolver una ecuación diferencial, ¿qué es lo que se está haciendo? Integrarlo, ¿no? Uno está integrando. ¿Cuántas veces voy a integrar mentalmente o con el ordenador a la hora de resolverlo? 2 veces. Hasta la segunda derivada integro 2 veces. Cada vez que integro necesito una constante de integración. ¿Qué significado físico tienen las constantes de integración? Son las condiciones iniciales. Es decir, que aquí tengo que sumarles si quiero mi solución particular, es decir, desde qué posición dejo yo el péndulo y con qué velocidad angular inicial lo dejo. Esas son 2 condiciones iniciales. Iniciales, en mi caso, posición. ¿Cómo es el ángulo en el tiempo? Hombre, normalmente uno pone siempre t igual a 0, pero puede ser cualquier instante. En t igual a 0, pues yo qué sé, llamo a esto tita 0. ¿Y cómo es la velocidad angular? Fijaos que estoy utilizando tita punto en 0, también podría ser otro instante de tiempo. Pues lo que sea. Voy a poner una sencillita, desde el reposo. Voy a utilizar 0. Lo dejo caer desde el reposo. Si yo les considero las condiciones iniciales, entonces me dará una solución particular. Ya sabéis por qué hay una asignatura de ecuaciones diferenciales. ¿Entendido? Porque uno pierde la perspectiva. ¿Para qué le da uno, ¿no? Nos dan la lata con eso de las ecuaciones diferenciales? Pues ya veis, porque el mundo está hecho, os explica bastante bien de esta manera. Vale. Os ha llamado la atención otra cosa, ¿no? Este término. ¿No os ha llamado la atención el término g dividido por L? ¿Qué es g dividido por L? O sea, vamos a ver, ¿qué es? ¿A qué lo asociaríais? ¿A qué magnitud física asociáis eso? Os suena, ¿no? Os tenéis en la cabeza eso, me suena algo. Esa es la frecuencia angular del movimiento al cuadrado. Es decir, el periodo, cuidado,
es lo que tenéis en la cabeza, que no es cierto en lo que estoy yo resolviendo. Lo tenéis en la cabeza y es correcto para el caso de que el movimiento sea un poco determinado, que es, anda, si me aparece otra cosa que me suena aquí, un seno. ¿Por qué creéis que cogí el ejemplo del seno el otro día y lo aproximaba por una serie de Taylor? Porque si los ángulos son pequeños, fijaos, ¿frente a qué? Frente a pi medio radianes, entonces el seno del ángulo lo voy a poder sustituir con buena conciencia por el ángulo. Seno de tita lo dejaré como tita. Y entonces tendría tita 2 puntos más g dividido por L por tita igual a 0. Esa ecuación, que no es la exacta es la que estáis viendo ahora, es la ecuación del péndulo simple para pequeñas oscilaciones. Y eso sí, en ese caso g dividido por L sería la frecuencia angular al cuadrado del movimiento. Es decir, el periodo sería 2pi, la raíz cuadrada de L dividido por g. Ya podremos comprobar ahora que eso no es así. Es decir, que si esto lo asocio al tiempo que tengo en la cabeza, ya veréis cómo no se cumple si los ángulos son grandes. Pues vamos a meterle. ¿Qué funciones tengo que me resuelvan eso? Me voy a ir otra vez aquí. Resolución de ecuaciones. Pues nada, aquí tengo estas dos bien bonitas. DSolve. Hay más que estas, pero bueno, estas son las dos en las que se basa todo, DSolve y NDSolve. Una me da las soluciones exactas, si existen, y NDSolve, pues, aproximada. Voy a pinchar, se las llama de manera muy parecida. Pero, por ejemplo, yo ahora no sé si tiene solución exacta, voy a probar esta. DSolve, le tengo que decir cuáles son las ecuaciones, cuál es la función que quiero resolver, cuál es la variable independiente, o si es un sistema de ecuaciones, si es en derivadas parciales, aquí tenéis. Es decir, que esa asignatura la tenéis ahí. Sí. No resuelve, cuidado, no resuelve muchos tipos de ecuaciones diferenciales. No diría que todos, o sea, ahí ya no. Mientras que con las integrales casi seguro que sí, pero en esto no. Bien, vamos a escribirlo. DSolve. Voy a ponerlo más grande para que lo veáis. Eso. Y ahora, ¿cuál es la ecuación? Voy a llamarlo tita, la función. Tita, 2 puntos. El otro día hicimos derivadas, ¿lo recordáis? Que definíamos una función y derivábamos, ¿lo recordáis, no? Me parece que cogía siempre el nombre de una persona. Pues prima. La derivada segunda es de una variable, por lo tanto, la forma más sencilla. Le tengo que decir explícitamente, no se os olvide, siempre que me aparezca la función, de cómo llamo a la variable independiente. Eso significa la derivada segunda de tita con respecto al tiempo 2 veces, que depende del tiempo. Y ahora que teníamos más g, voy a llamarlo grav, dividido por long. Sí, sé que es gravedad, longitud. Ya sé que no están definidas, no tiene importancia. ¿Perdón? No hay por qué. Sí, cuidado. No lo tengo por qué definir si tuviese solución algebraica. Yo puedo trabajar con letras perfectamente. Si tuviese solución, me lo daría y me aparecerían grav, long. Muy bien. Y ahora lo tengo multiplicando esto por el seno, ¿no? El seno del ángulo. Bien. Tita, no se nos olvide del tiempo. Ese es un error. O sea, tenemos aquí. Fijaos que estoy aquí. G dividido por L, seno de tita igual a 0. Y ahora el igual, ¿cómo se hacen ecuaciones? Un igual es asignar un valor. Para decirle que es una ecuación es igual. Igual a 0. ¿No? Sencillo. Voy a ponerlo aquí más abajo para que lo veáis más claro. Y ahora, coma. Ahora le tengo que decir, ¿cuál es mi función incógnita? Pues, tita. Hay dos maneras, en las dos trabaja perfectamente, tita del tiempo o tita. Da igual. Pues, por ejemplo, si queréis, ya digo, podría ponerlo o no ponerlo. Bueno. Y ahora la variable independiente. Y ya está. Y ahora se le da, intenta hacer todo lo que está en su mano para resolverlo. Y todo lo que está, es decir, saca
los cañones más grandes que tiene y dice, estoy intentando utilizar funciones inversas para resolverlo. Bla, 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 bla. Bueno, ahí me tenéis que creer que por mucho que intente, bueno, intenta y realmente lo que hay detrás es una serie infinita. Pero para mí eso no es solución. Entonces no me queda más remedio que resolverlo. Bueno, alguno diría, a lo mejor es por lo que me ha dicho, se me olvidó, me lo dijiste tu nombre, Samuel, a ver si, Samuel. A lo mejor es porque Miguel no ha puesto números y, yo qué sé, pues a lo mejor es con números me sale, ¿no? Que ahí es la curiosidad. ¿Tenéis el teclado? Probáis. No, no es esa la razón. Bueno, pues vamos a ver para la numérica. Uy, perdón, esta no es sol. N de sol. N de sol. O sea, le llama de manera muy parecida. Lo único que, fijaos, ahora está integrando aproximadamente. Le tenemos que decir entre qué valores y qué valores. O sea, no le puedo decir para el tiempo t o para lo que sea. Me dirá, ¿y para qué puntos lo quieres? ¿Entendéis? O sea, ahí es lo que hay que cambiar. ¿Desde dónde hasta dónde? Cero, pues vamos a probar, por ejemplo, yo que sé, 50. Una lista. Ahora sí, a tu pregunta, ahora sí necesito que graph y long tengan un valor determinado. Ahí ya sí, porque es numérico, aquí ya no hay, aunque hay una variante, pero eso ya más adelante, que te puede trabajar un poco con ambas cosas, pero así en principio tienes que darle valores. ¿Qué creéis si ejecutamos que va a salir? Primer aviso. Es decir, sí, me tienes que decir cómo quieres la solución. Me faltan las condiciones iniciales. Lo pone ahí bien clarito. Condiciones iniciales. Es decir, que ahora me vuelvo y digo, ecuaciones. Es decir, que le tengo que decir cuál es la ecuación del movimiento y además las condiciones iniciales son ecuaciones también. Pues es una lista de ecuaciones. Pues mi lista de ecuaciones. Esto sería, fijaos, voy a ponerlo así más separado para que lo veáis más separado. Esta sería una ecuación. ¿Cuál es la otra? El orden es indiferente. Por ejemplo, para la posición. Theta. De 0 igual a, bueno, pues vamos a poner un número, 0.2. Necesito un número, ahora necesito un número. 0.2 radianes, está en radianes. Y ahora la otra ecuación es, voy a ponerlas de arriba abajo, 0.2, y ahora, ¿qué tenemos por aquí? Theta, la derivada primera, en el igual, he dicho el reposo, pues 0. Ahora sí, tengo mis tres ecuaciones, mi solución particular. ¿Veis? Ahora ya no da ningún aviso en rosa, sino que me está diciendo que la solución me la da como una función interpolada. ¿Qué significa? Ahora tenéis que pensar. Él me está aproximando, me está dando valores muy cercanos a la realidad para diferentes valores de t. Es decir, ¿para cuántos valores de t? Sería vuestra pregunta. Vais a la documentación y por defecto él elige, según el problema, un número, no sé si 1000 o los que sea. Eso se puede poner como una opción, decir, no, quiero 10 millones de puntos. Perfecto, es cuestión de tiempo, no en todo caso, de nada más. O el método de integración. Esto que estáis viendo es una función que es muy útil. Con vosotros no me preocuparé de cuál es el método. Él escoge el método de integrar numéricamente. Cuando el problema es uno particular y no tan fácil como este, entonces a lo mejor hay que redirigirle y decirle, yo quiero el método un Runge-Kutta de cuarto orden. Ese es muy conocido. A lo mejor para el que haya trabajado un poco con eso, Runge-Kutta es un método, o un método de tal o de cual, le puedes decir cuál es el método que tiene que escoger. O sea que esto es un mundo, es una caja negra que nosotros vamos a usar, pero que en realidad para usarla bien hay que conocer lo que hay dentro. Vale, perfecto, muy bien. Voy a ponerlo un poco más pequeño,
para poder dibujar ahora. Y voy a, ¿no? Simplemente para tenerlo todo un poco más condensado. Y lo de interpolar, si me da para diferentes valores del tiempo, diferentes valores de tita. Y entre medias, ¿qué es lo que hace? Pues tan sencillo como lo que estáis viendo. Crea una función interpolada. ¿De qué orden? También se lo podéis decir. Por defecto no sé qué orden es. Ya veréis que es muy suave lo que crea, ¿no? ¿Sabéis? Cuando digo una función interpolada, si os dan varios puntos, interpolar, os suena algo, ¿no? Eso lo de interpolar. Vale. Bien. ¿Qué nos llama la atención aquí a la hora de ver la solución? Pues a mí me llama la atención, primero, que me sale con dos, como una lista de listas, ¿no? Con dos. Realmente me está dando una matriz de un solo elemento. ¿Y eso por qué? Uno piensa, ¿y para qué lo hace tan complicado? Darme una... ¿Por qué? Pues porque primero tenéis que pensar que si es un sistema de ecuaciones con varias funciones incógnitas, me tendría que dar para tita 1, para tita 2, para tita 3, o para i, para g, para h. Es decir, que me tiene que dar una lista ya por lo pronto. ¿Y para qué la otra lista? La matriz. Es decir, porque a lo mejor hay varias soluciones posibles. Entonces estáis viendo en una dimensión y en otra dimensión. En este caso solo tenemos un elemento. ¿Cómo extraigo elementos de matrices? Ahora es el momento de crear una matriz. Voy a crear una matriz. Puedo hacerlo así, digamos, chapuceramente, en Insert, nuevo. Voy a crear una matriz 4×3. Ahí tengo una matriz. Y ahora pues podría rellenar los huecos piti a mano. ¿Pero para qué? Es un coñazo, es muy molesto. Es muy molesto crear a mano cuando uno lo puede hacer con una función. Os miráis en la documentación otra función muy importante, o una parte importante, que es listas. Todos son listas. ¿Cómo creamos listas? Fijaos las llaves. Voy a utilizar ahora lo de table para crear la lista. Bien, pues voy a crear la lista y la voy a llamar a la matriz mat. Le voy a decir, créame una matriz cuyos elementos los voy a llamar, además, A y J, A sub I, J, A. Sub, vais a las paletes, o bien hacéis control, guión bajos, o sea, control mayúsculas, guión, I, J, ¿no? O sea, escribiría como los de matemáticas ahí en la... Le voy a llamar A sub I, J. Y ahora digo, ¿cómo barro? Barro I desde 1 hasta 4 y J desde 1 hasta 3, para que no me salga una matriz cuadrada y sepamos lo que son filas y columnas. Ahí tenéis, parecido a lo que tenía, una lista, para que lo veáis como forma, ¿no? Un poco así decir, que me lo ponga, oye, no me lo puede poner así bonito como Ese es lo que estaba creando ahí, es decirle, pónmelo, escríbemelo en la pantalla de forma matricial, así bonito. Pero ya veis, todo, o sea, todo lo que sean vectores, matrices, todo se escribe de esta manera. ¿Cómo escojo un elemento de esta matriz? Por ejemplo, el elemento 3,2. ¿Vale? Voy a por el elemento 3,2. Le digo una opción muy sencillita, que es mat, y ahora es corchete cuadrado, dos veces. El 3,2. A 3,2. Claro, si vais a lo de manipulación de... Aquí veis, ¿no? Elementos de listas. Hay dos maneras, o bien como lo que he hecho yo, o la función que es part. O sea que lo que he hecho aquí es simplemente part. Esa es la función que he utilizado. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Bueno. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Tenéis ahí, es un montón, o sea, extraer submatrices.
Ahora mismo el problema, pues como no me viene a decir, no me es útil, pues no lo voy a hacer, pero, o sea, escoger cualquier parte de la matriz y extraerlo y darle un nombre, se puede hacer como perfectamente, no tiene mayor dificultad. ¿Pero para qué lo quiero yo ahora? Lo quiero porque esto es una matriz. Si yo le llamo a esto, por ejemplo, Sol, la solución, Sol, fijaos, dimensions, por si alguno no, 1, 1, 1, difícil. Si le quiero extraer lo de dentro, pues puedo decirle 1,1. Ya veis que es lo mismo, simplemente el elemento. Otra cosa que nos llama la atención es, realmente no me dice tita de t igual, sino que me lo da con una flecha. Eso es, lo habéis visto en las opciones, es asignar. O sea, que me dice, tú si asignas a tita de t eso que viene detrás, es solución. Se cumple la ecuación que me has puesto. Eso es lo que significa. Pero no tiene tita de t. ¿Qué es lo que haría yo para ver si realmente me la ha definido? Pues tan sencillo como decir, pues 2.5, a ver si me lo has hecho. No me has hecho nada, no está definido. Es decir, que como veis ahí, tengo que utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo? Lo voy a utilizar ya, si queréis, directamente en el dibujo, en el plot. El plot, uno diría, ¿cómo lo usaríamos? Pues como hice el otro día con el seno, tan sencillo, ¿no? En principio diría uno, ¿desde 0 hasta qué valor? Como máximo, hasta 50, porque lo hemos integrado. Cuidado, podría poner más o negativo, pero entonces en vez de, está utilizando la misma función, pero extrapolada por los extremos. Y eso no tiene nada que ver con la realidad. Si esto ya tiene... Entonces, en principio sería tan sencillo como esto, ¿no? Lo único que le tengo que decir aquí es que es tita de t. Es decir, cógeme la función tita de t y sustitúyeme. Esto, que he escrito así de forma muy condensada, es una función que significa replace. Reemplaza. Reemplaza en lo que tienes antes, reemplaza. ¿Por qué regla? Ah, por la que tengo yo aquí. Es decir, que simplemente le voy a decir, reemplázamelo. Esto significa, cógeme la función tita del tiempo, sustituye en tita de t, aplicando esta regla. Y esta regla me dice, donde veas tita de t, ponme función interpolada. ¿Se ha entendido? Este es el movimiento. Este es el movimiento. Acabamos de resolver nuestro primer fachado. Hombre, uno cuando mira esto, si queréis, puedo ponerlo en vez de 50 con menos. Uno juraría que eso es un coseno, ¿no? Eso, vamos, tiene una pinta coseno. Bueno, pues lo siento, pero no es un coseno. Bueno, no porque sea una función interpolada, sino porque exactamente no es un coseno. Aunque para las condiciones iniciales que he utilizado está bastante bien. Para que os deis cuenta de esto, lo único que tengo que cambiar es el ángulo. Con los de la clase anterior no lo hice con manipulate, lo hice simplemente cambiando el valor y ejecutando otra vez. Pero con vosotros voy a hacerlo con manipulate. Y como queda grabado, pues le echáis un ojo a aquellos que... Bien, pues vamos a utilizar manipulate. ¿Qué quiero manipular? Bueno, pues quiero manipular, en principio, esto, ¿no? Esta expresión. Me vas a resolver esta expresión, sol. ¿Y cuál es el parámetro que quiero manipular? Lo que he dicho yo, ¿eh? Le voy a llamar tita 0. Por lo demás, está todo... Y ahora digo, bueno, ¿y qué haces con eso? Y ahora viene una cosa... Es decir, ¿puedo decirle que haga varias órdenes una detrás de otra? Fijaos que en una línea, sí, separándolo con puntos y comas. Estoy diciendo, haz primero eso y a continuación haz lo siguiente. Puedo hacerle 20 cosas separadas con puntos y comas. Por ejemplo, fuera, para que lo veáis.
2 más 2, punto y coma, 3 más 2, y va haciéndolo. Me da el resultado final. Si le pongo punto y coma, es como, no me da ningún resultado, porque es como, hazme 2 más 2, 3 más 2, y hazme nada, te doy nada al final. Pero ha hecho todo ello. Si habéis definido algo, eso queda grabado, o sea, queda, ¿entendéis? O sea, si pongo aquí A, para que lo veáis, A igual, B igual, y lo ejecuto, A, 4, no hay ningún problema, o sea, que existe, no... ¿Vale? Y aquí estoy haciendo una cosa parecida. Le digo, hazme esto, y ahora, pues, ¿qué es lo que voy a copiarme para no plot? Perder el tiempo. Muy bien, esto es la expresión que voy a manipular. Todo ello. Y ahora le tengo que decir qué es el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál era? Tita 0, que va a ir desde 0 hasta pi. Y aquí os vais a dar cuenta también de, fijaos, que comete un error o sea, uno se va a dar cuenta, si está en pi, ¿cuál creéis que es la solución? En 0 está claro, ¿no? Con estas condiciones iniciales, ¿cuál es la solución en cualquier instante de tiempo? No estáis conmigo. ¿Veis? Es un momento, es decir, si yo digo, la condición inicial es 0, fijaos que la velocidad es 0, no se mueve, por lo tanto, para cualquier instante de tiempo, tita del tiempo sería 0. Para tita 0 igual a pi, en vez de colocarlo abajo, lo estoy colocando arriba, la barra. Eso también es una posición de equilibrio, inestable, pero es una posición de equilibrio. Por lo tanto, en cualquier otro instante tendría que ser pi, no cambiar. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí tengo el manipulador. Y ahora pues a jugar. Bueno, veis que la escala del eje vertical me la va moviendo. Para que lo veáis mejor, son ángulos. O sea que arriba tengo tita de t y aquí t. Voy a ponerlo todo eso un poco más bonito. Plot. ¿Qué opción le voy a poner? Plot range. Que me lo ponga, como máximo va a ser pi, ¿no? Pi. ¿De acuerdo? Ahora es... Y ahora le voy a poner el nombre al eje vertical y al eje horizontal. Plot label, access label. Voy a decir, primero para el eje horizontal es time y en el eje vertical es angle. Ahí ya no tenemos ninguna... Ahora estáis viendo, fijaos, si fuese un movimiento armónico simple, a ver qué tal andáis de la física, si fuese un movimiento armónico simple, ahí yo estoy viendo el coseno, parece, ¿depende el periodo del movimiento de las condiciones iniciales? Es decir, pregunta, tengo una masa unida a un muelle, constante de fuerza K, masa M, estiro el muelle con la masa y lo suelto. Tiene un periodo ese movimiento. Depende de si lo he estirado mucho o poco el muelle. ¿Dónde tenía? Profesor al principio, profesor después de una semana del año escolar. Porque eso es algo muy básico, es independiente. Es independiente del cuánto ha estirado. Si sigue la ley de Hooke el muelle, es independiente. El periodo es el mismo independientemente de si tú lo estiras ahora, cogéis en casa y cogéis un muelle y lo medís. Y ya veréis cómo, hombre, el muelle sigue la ley de Hooke aproximadamente. O sea, hay una zona que es la elástica, ¿no? Los rollos esos, perdón, lo que os enseñan tan acertadamente
en resistencia de materiales, ¿no? Que es elasticidad de los medios y esas cosas, ¿no? Que ahí os aparecen tensores, por cierto. Muy bonito. Pero fijaos, el problema. Estáis utilizando, os han hablado de tensores, ¿no? Estáis hablando de tensores de esos del strain y el no sé cuántos. ¿Utilizan las palabras en inglés? No lo sé. Me da igual. Pero habrá que entender lo más básico. Y lo más básico es la masa unida al muelle. Ahí no hay tensor que valga. Ahí, o sea, fijaos, ¿no? Eso es lo básico. Si falla eso, pues eso. Entonces es independiente de, en nuestro caso, si fuese entonces un movimiento armónico simple, ¿de qué va a ser independiente? De cuánto he levantado yo esa masa, con qué ángulo lo suelto yo desde el inicio. Y uno diría, y ahora juega uno, es decir, fijaos, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En dónde corta, por ejemplo, es un punto, ¿no?, de referencia, los máximos, o dónde corta al eje horizontal de tiempos? Es decir, o el número de oscilaciones, ahí veo una cresta, 2, 3, 4, 5 crestas, ¿no? Si es independiente, tengo que seguir viendo 5 crestas siempre. ¿Estamos de acuerdo? 5, 4, 3, 2. ¿Lo habéis visto? Es decir, que hay uno ve que depende, que son oscilaciones, se repite el movimiento, en eso estoy de acuerdo, es una oscilación. ¿Que depende el periodo de la oscilación de la condición inicial? Está dependiendo, estoy jugando con ello. ¿Que es un movimiento armónico simple? Ahora ya, si uno lo pone en un caso tan extremo como este, creo que se da cuenta de que ahí se está redondeando, se está aplanando, mejor dicho que redondeando, se está aplanando la cresta y los valles. Eso no es un coseno. Eso no es un coseno. Por lo tanto, habrá que tener cuidado con esto que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahora mismo podríamos... No voy a tener tiempo. Tenía la intención, pero no me va a dar tiempo. Tampoco con los anteriores. Pero yo lo quiero numéricamente. Yo podría saber, acabo de decir, el periodo que me espero, ¿no?, sería, por ejemplo, para esto, 2pi raíz cuadrada de L dividido por G. L era 1.2, G 9,8, podemos coger la calculadora, y la calculadora, o 2pi raíz cuadrada de, he utilizado, que no me equivoque, 1.2, bueno, 2. Así, 2.19. Y ya estaba diciendo, uy, qué raro que no me... Es que tenía en la cabeza 2.90 y digo, qué raro. ¿Por qué? Porque estaba mirando aquí, desde una cresta hasta la siguiente cresta. Esto es aproximadamente 2,2. Es decir, que va, ¿no?, cuadra bastante bien el 2,2. 2,2, y ahí ya se me va saliendo de madre el asunto. La diferencia entre los periodos. Podría calcularlo, ¿cómo lo haríais? Tenéis la función, ¿cómo lo haríais? O sea, una forma, lo que pide a papel y boli, y que se puede hacer con... bueno, me fijo en las crestas o en los valles. Hago la derivada de la función, la derivada primera, y la ecuación es la derivada primera igual a 0. Eso me da las posiciones de las crestas. Halla eso y me dices la diferencia entre dos crestas, y eso te da el periodo. Eso lo podríamos hacer. ¿Lo entendéis? Por ejemplo, ¿lo queréis ver? Se tarda un segundo. Hay muchas funciones. Cuidado, ahora lo voy a hacer muy rápido, pero hay muchas... O sea, es un problema, en principio hay muchas crestas, por lo tanto no... Voy a utilizar, me parece que find root. Find root. Y le voy a decir la ecuación, sería... Tendría que definir la función, voy a definir la función. Tita, sol, dt, va a ser, dos puntos igual, a tita dt, sustitúyeme por sol 1,1. A ver si me lo he hecho bien.
Tita sol de, por ejemplo, 2.5. Claro, que le tengo que decir que evalúe. Evalúa esto. Ahora sí. Le tengo que forzar a que lo evalúe, si no, no lo hace. Bueno, y ahora voy a decir tita sol prima de t igual a 0. Empieza, por ejemplo, por el 0 para t, empezando en 0. Uf, qué difícil. 0, claro, la cresta primera es en el 0. Pero si yo me muevo un poco hacia la derecha, ya vuelvo a tener, fijaos, el valle, bueno, crestas valles, en 1,5. ¿Habéis visto? Estoy dando como punto, eso lo está haciendo numéricamente. Entonces le digo, ¿qué punto tienes que utilizar primero para moverte sobre la función? En un caso le he dado el 0 y me la he encontrado inmediatamente. Me he movido un poco hacia la derecha y ya estoy más cerca del valle. Si me muevo un poco más a la derecha me dará la siguiente cresta. Si cojo esa, la primera cresta menos el valle, o menos el 0, ya tengo el periodo. O bien 2 veces lo que teníamos antes, si cojo el valle, claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos aquí.